Hola, buenos días queridos y queridas amigos de Facebook que me siguen aquí en estas transmisiones en que estamos aprendiendo quizá bastante, es lo que deseo, acerca de cómo se manifiestan en este ciclo que hemos empezado el sábado 20, cómo se manifiestan las emociones, porque he tenido como una suerte de demanda bastante habitual de personas, alumnos, colegas, amigos y amigas que me dicen: es que me cuesta hacer que el cliente conecte a las emociones, o bien yo pienso, me dice la gente, que el cliente está pues como conectado a las emociones, y resulta que a cierta altura de la constelación me doy cuenta de que no es así, de que no está conectado a las emociones propias ni de lo que está sucediendo en la constelación, y esto tiene una razón muy evidente. En principio, una cierta desconexión del constelador o de la consteladora, una inadvertencia de este en torno a darse cuenta de que la persona está en lo que en el sábado, en el video anterior, que lo pueden encontrar aquí en Facebook, la persona está conectada en realidad a sus emociones secundarias, que se llaman, son emociones que les podemos llamar emociones que son falsas, en el sentido de que son lo que la persona ha aprendido por crianza o por memorias ancestrales, ha aprendido que es lo que pues le conviene sentir, digamos, en lugar de lo que realmente está sintiendo, o bien lo que ha aprendido a sentir de manera automática, sin tener que hacer nada, sin tener que pensar, conectarse de inmediato a esas emociones sin necesidad de pasar por las emociones primarias, es decir, sentir lo que verdaderamente está sintiendo. Este es un fenómeno que no es solo de las constelaciones. Los psicólogos tienen problemas con esto. Nosotros recibimos muchos psicólogos que están licenciados y que vienen a aprender constelaciones con nosotros para aprender a escuchar, aprender la escucha, aprender a autoconectarse con sus propias emociones y con lo que sucede en el entorno, y esto es pues bastante habitual, no es algo que uno diga: qué raro que es esto, qué diferente a todo que es esto. No, es algo bastante habitual. Vivimos en un mundo y nos criamos en un tipo de sociedades que generalmente propician que esto sea lo habitual y no lo inhabitual, que la gente sienta antes lo que está bien sentir que lo que realmente está sintiendo. Por eso la gran terapeuta Virginia Satir propugnaba aquel poema de las 5 libertades que tiene el hombre, y una de ellas era sentir lo que estoy sintiendo aquí y ahora, y no sentir en lugar de eso lo que se supone que tengo que sentir o lo que queda bien que yo tenga que sentir. Algo así decía ella en su texto tan hermoso, aquel texto poético. Entonces, dentro de este ciclo, cabe decir como muy importante que si tú eres constelador, eres consteladora y no te conectas a tus propias emociones, difícilmente vas a sentir, difícilmente vas a conectar con lo que está sucediendo allí en el espacio inteligente, que es el espacio físico de la constelación. Es decir, me acuerdo una amiga psicóloga que me preguntaba: ¿y usted cómo se da cuenta de que ahí, entre donde está ella y donde estoy yo, ahí en el medio, como a 40 centímetros de ella y a 60 de donde estoy yo, ahí hace falta colocar a alguien? Bueno, porque estoy sintiendo, como decía Grinder, uno de los 2 creadores de la PNL, lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora como primera regla, como segunda regla lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora, y como tercera regla lo que estoy sintiendo yo aquí y ahora. Y esta es la única manera de saber lo que otro está sintiendo ahí, o lo que un espacio llamado inteligente demanda como lo que hay que colocar ahí en tanto representante. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto es bien interesante, porque ¿por qué la gente siente lo que no está sintiendo en lugar de lo que está sintiendo? Esto es bien interesante porque esto nos habla de los órdenes sistémicos, de la violación de los órdenes sistémicos de la que hablaba Bert Hellinger, y esto nos lleva de manera directa a lo que podríamos llamar, sonará un poco extraño, lo que podríamos llamar el razonamiento sistémico, el modo de trabajar con el pensamiento a nivel sistémico, que va más allá de lo propugnado por Hellinger de no tengan pensamientos, una afirmación de un no hacer, algo bastante complejo de realizar para quienes
algo inexperiente, ¿ok? Y entonces, ¿por qué nos lleva directamente al razonar sistémico? Porque no estamos sintiendo lo que no debemos sentir, o lo que no debemos, no, perdón, no estamos sintiendo lo que sentimos a veces por razones muy evidentes. Pero si no razonamos sistémicamente, si no se ha desarrollado esta capacidad, que quiere decir, desarrollar la capacidad quiere decir que se ha establecido el hábito de percibir las cosas de esa manera y sentirlas de esa manera, y que este hábito se ha estabilizado, se ha hecho habitual en mí. Esto es desarrollo humano a partir de Abraham Maslow en adelante. Funciona así, esa es la definición de desarrollo humano y por lo tanto de desarrollo humano en torno a capacidades cognitivas, capacidades conductuales, capacidades de la actitud, etc. Entonces, vamos ahora de lleno al texto con el que estamos trabajando desde el sábado de Hellinger, que les vuelvo a comentar, está en el libro Órdenes del Amor y que habla de los diferentes tipos de ira, pero haremos la ampliación a otros tipos de emociones que también se quedan fijadas para la persona, y la persona parece tener cierto carácter por el cual está siempre igual, siempre de la misma manera. Es una persona que se la considera que su carácter es de esa manera, que se expresa bajo esa emoción, que más o menos se establece como regular, la emoción preponderante en el estado de ánimo de la persona, y que no siempre es verdad. Y esta no necesariamente tiene que ser la ira. Hay gente, por ejemplo, que a todas luces está siempre en un estado, como dirían en España, de gilipollez, un estado de atontamiento, un estado de congelamiento de una supuesta felicidad, como una cosa así de estar bien, estar nice, que en realidad es totalmente falso. Es la actitud de muchas personas que pertenecen, yo que sé, a alguna secta, a algún grupo, digo secta no peyorativamente, algún grupo espiritual en donde se supone que el hábito de conducta es estar nice, estar así, estar sonriente, con una sonrisa congelada de cierto modo, y como decía un amigo mío, un maestro mío, pues tú puedes echar muchas manos de pintura encima de algo que huele mal, pero aquello, ya sabemos de qué hablamos, seguirá oliendo mal, ¿ok? Entonces eso también son emociones que son falsas o que son sistémicas. Y aquí es interesante observar cuándo una emoción es falsa y cuándo una emoción es sistémica. Vamos a repasar un poquito el video anterior. Cuando una emoción es falsa, tú como consteladora, tú como constelador, tú como persona, sientes cierto enojo hacia la persona que no puedes justificar. Como ganas de decirle, ¡hey, despierta ya! Bueno, cuando tú tienes este impulso y esta sensación, es que la emoción que la persona presenta como la valedera, la que es de ella, la que es habitual en ella, etc., es falsa, es totalmente falsa. No está viviendo su momento, no está viviendo aquí y ahora, como solemos decir, ¿ok? Eso lo primero. A continuación, hemos dicho también que muchas de las personas que como primera vivencia presentan una emoción que es a todas luces falsa, se la puede reconocer porque cuando se presenta a nosotros, y esto muchas personas que nos dedicamos a la docencia lo hemos comprobado infinita cantidad de veces, cuando una persona de estas se presenta en un taller, en un curso, y se le pregunta ¿por qué te presentas a este curso? ¿Para qué estudias esto? Etcétera. Siempre dicen que ellos quieren ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, si la persona a todas luces te irrita, a todas luces es falsa su emoción, si dice además que quiere ayudar a los demás como prioritario, ¿ok? O que se siente atascada en su vida, pues ya puedes dar por seguro que esta persona vive en un mundo emocional falso. Ese es un mundo, ¿ok? Entonces, a partir de ahí ya tenemos bastante información. A partir de ahí podemos empezar a trabajar, y bastante, en el sentido de que obviamente vamos a detectar que algo, o mejor dicho, sobre algo o en torno a algo, a esa persona hay que despertarla. Hay que hacerla venir de nuevo aquí y ahora, y que esté lo que llamamos presente, que no siga viviendo fuera del cuerpo. El concepto de vivir fuera del cuerpo, extraordinario concepto que maneja Anne Winston Chaef en su libro Vivir en Proceso, y que yo le recomiendo siempre a todas las personas, porque la doctora Winston Chaef es una persona que vivió muchos años, como ella decía, fuera de su cuerpo. Entonces,
las consecuencias para ella de vivir fuera de su cuerpo fueron nefastas. Nefastas en el sentido de que acabó con un infarto en un hospital siendo doctora. Creo que era además especialista en cardiología, ¿no? Eso ya no lo podría afirmar con tanta seguridad. Y cuando estuvo ahí al borde de la muerte, ella cobró conciencia de que su abuela Cherokee pues era una mujer medicina y que ella había estado viviendo muy mal durante muchas décadas, con hábitos de vida que contribuyeron pues, al sobrepeso que la llevó al infarto y a todo el estilo de vida general que la llevó a ese infarto. Entonces, cuando ella sale de la clínica, remonta a una vida que había interrumpido, que es la vida de contacto con su abuela Cherokee, se va a donde vive su abuela y recupera ese saber femenino de mujer medicina. Y a partir de allí, como solemos decir en constelaciones y decimos muchas veces, tuvo una vida buena. A partir de ahí empezó el buen vivir para ella, que dice, que suele decir habitualmente la gente de la Avia Yala, la gente de Evo Morales y de otras etnias originarias de nuestro continente, que se dedican a lo que llamamos el buen vivir, el buen vivir que propugnan las constelaciones familiares. No olviden nunca que Hellinger, cura jesuita, adquirió su saber en tribus africanas. Entonces, vamos a seguir por ahí, vamos a empezar con los diferentes tipos de ira. ¿Por qué una ira puede ser falsa y cómo podemos detectarla? Vamos a aclarar antes que falsa ya está definido, la persona manifiesta que pues quiere mucho a los demás, hace las cosas por los demás y todas estas paparruchas y algunas más, que la persona tampoco lo hace conscientemente, ¿eh? No lo digo en sentido ofensivo a las personas cuando hacen estas cosas no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿ok? Son absolutamente inconscientes de ello. Entonces, una vez lo que podemos detectar es esto, ¿no? Que la persona vive pues en un estado emocional o en una gama de emociones habitualmente falsas, pero también pueden ser sistémicas. Las falsas también ocultan a las sistémicas. ¿Y la clave de las sistémicas cuál es? La clave de las sistémicas es que para la persona misma, las emociones que predominan en ella muchas veces, son raras, son extrañas. La persona se siente como si no estuviera viviendo su propia vida, como si alguna gente lo exagera un poco y dice parece que viviera en una pesadilla. Bueno, eso es lo que le está pasando a alguien que vive emociones que son sistémicas, porque el mundo emocional que está viviendo no es el propio, sino que es un mundo emocional que procede y viene de otro integrante del sistema familiar, de la familia, que esté vivo o que esté muerto, que sea de esta generación o de otra generación, y que la persona lo está experimentando como si fuera propio. Entonces, esta es la diferencia entre unas y otras tipos de emociones. Y vamos ya de plano a los diferentes tipos de ira de que habla Hellinger, que es una selección de sus textos para que sea bien explícito y bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de diferentes tipos de ira, de los cuales les comento. Hay algún tipo de ira que es estratégica, es positiva, es fortalecedora de la persona y hace que la persona recupere su equilibrio psíquico, emocional, mental, etc. Ahora bien, vamos a los diferentes tipos de ira. Hay un primer tipo de ira, dice Hellinger, que se produce cuando alguien me ataca o comete una injusticia conmigo y entonces yo reacciono de manera correspondiente con rabia, con ira. Esto me permite que yo, digamos, defienda mi posición, me imponga con cierto vigor, no con violencia agresiva, pero con vigor. Y básicamente esta emoción, con este tipo de expresión muy primaria, me capacita para actuar. Es positiva y me fortalece. Digo primaria en un sentido real, no en un sentido adjetival ni calificativo. Esta ira tiene un motivo concreto. Alguien me ofende, yo respondo y por lo tanto es adecuada. Y esto es muy clave, En cuanto alcanza su meta, esta ira se apacigua. Y esta es una clave importantísima de los distintos tipos de emociones. Entonces imagínense, por ejemplo, otra emoción totalmente diferente. Imagínense la alegría. Me da mucha alegría que me den una excelente noticia, ¿ok? Entonces, el corazón se me inflama de felicidad, el pecho se expande. En general, cuando estamos viendo emociones positivas, el cuerpo está expandido.
cuando estamos viviendo emociones que no son tan positivas o que las queremos frenar, el cuerpo está contenido, el cuerpo está colapsado. Entonces, en ese sentido compartimos con monos y con otros parientes cercanos estas costumbres. Entonces, vamos a esta ira que expande, esta ira que es respuesta a, y que tampoco se pasa, tampoco es una cosa que diga, salgo a matar mosquitos a garrotazos, no se trata de eso, pero yo respondo, y en el momento que respondo, esta emoción se apacigua. Imaginemos la felicidad. Alguien me da un regalo, yo hace tiempo que deseo, yo sé, este reloj que llevo puesto, en el regalo digo, ay, qué hermoso, qué precioso, qué bonito, me siento muy bien. Y me siento bien, y entonces digo, estoy tan feliz que le digo a la persona, ven, te invito a un café y a un trozo de pastel, de torta que decimos en el Río de la Plata, un pastel como los de cumpleaños, ¿no? Un pastel dulce con bizcochuelo, con cremitas, con sabores ricos. Y entonces esa felicidad va bajando, como cuando revolvemos el azúcar en el café o en el té, va bajando, se va aposentando, se va asentando en el fondo y se calma. Y no dura poco, y mientras dura es intensa y no es teatral, no es nada teatral. Eso es un tipo de felicidad real, primaria, le llamamos. Mejor dicho, no le llamamos primaria, le llamamos en su expresión de modo primario. ¿Ok? Ahora bien, ustedes imagínense que ustedes, algo que no sé si a alguien le pasará algo así, están enojados con alguien, ¿no? Y entonces ese alguien dice que no, que les ha hecho daño a ustedes, ustedes sostienen que sí, y la persona sostiene que no, por el motivo que sea, pero la persona se niega a confrontar y a aclarar las cosas. Pasa el tiempo, la relación se vuelve pues relativamente falsa, muy armónica, pero muy falsa, como muchas relaciones sistémicas, y entonces pues en cierta fecha ritual, en que obviamente pues te tienen que regalar algo, tienen que quedar bien contigo, pues te traen un regalito. Y entonces tú haces todos los aspavientos necesarios para que se lea, oh, alegría, felicidad, felicidad, positividad, qué maravilla. Y haces, oh, qué bien, ay, de verdad, gracias, 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 ¿no? Algo muy falso. En las sociedades muy falsas, pues esto está indicando algunos eventos sistémicos que están sucediendo debajo, donde la gente no puede expresar lo que siente, quiere decir que algo está pasando. ¿Ok? Entonces, cualquiera que vea tus aspavientos de supuesta felicidad y que más o menos sea una persona que no sea de otro planeta, va a decir, qué falsa. Van a decir de mí o de quién será, qué falso. Le dijo que estaba feliz y habla por detrás del otro, o el otro habla por detrás de él, etc. Bien, pero admitimos que, bueno, que eso puede ser felicidad, puede ser alegría, puede ser algo así. Y entonces, casi siempre, como en los sistemas sucede, eso se emite, esa emoción se transmite, esa actuación se ejecuta, para que no pase algo supuestamente peor, que generalmente no puede suceder nada peor más que confrontarse, pasar un momento un poco heavy, un poco rígido, un poco durillo y nada más. Más de eso no va a pasar, pero la gente siempre nos imaginamos dentro de nuestra mente neurotizada de que va a pasar lo peor, de que la sangre va a llegar arriba. Entonces evitamos el mal supuestamente mayor y vivimos en un mal menor continuo. Como dice en Cataluña, una frase que siempre la recordaré toda mi vida, dice, más vale ponerse rojo una vez que 100 veces amarillo. Este dicho indudablemente está basado en la época en que la medicina se basaba en los humores, y los humores distintos, el humor biliar amarillo, el humor negro, el humor bilioso, el humor hepático, el humor etcétera. Y entonces, basado en eso, lo que viene a decir es algo de mucha sabiduría, que es mejor que explotes una vez y no que estés acumulando bilis durante muchas veces, que al final te va a hacer daño a tu ánimo, a tu estado general, de salud, a tu estado general de capacidad de razonamiento y de centramiento, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que pasa con estas emociones, sean falsas, sean de tipo de alegría o sean de tipo de ira. ¿Ok? Entonces, fíjate qué diferente que es cuando la alegría es verdadera, cuando la emoción es bonita. Fíjate, un padre con una hija, una madre con un hijo,
el niño trae del colegio o de la universidad unas excelentes calificaciones, o una calificación media que aprobó, y ya la madre y el padre están, ¡ay, qué bonito, qué hermoso, ay, mi amor, qué bonito! Y eso, solo de evocarlo ya viene la emoción a mí, eso te recarga de energía. La emoción se desata, se expresa de modo primario, te recarga de energía y enseguida que cumple su cometido, que generalmente lo cumple en un periodo de tiempo muy breve, unos minutos, cesa la emoción, acaba, concluye. Y en cuanto concluye, pues tú te sientes bien, te sientes en equilibrio. Te sientes como cuando vas a la casa de un amigo, te llevas bien con ese amigo, compartes con ese amigo un buen rato, un agradable rato, te tomas unos mates si estás viviendo en el Río de la Plata, unos cafés, o en Veracruz, unos cafés si estás en Veracruz o en Italia, y pues charlas de cosas que te gusta, compartes un rato, te sientes bien con esa persona y luego te vas muy contento y lleno de energía, y tu amigo o tu amiga se quedan llenos de energía. Eso es equilibrio en constelaciones. Cuando una constelación termina, la gente debe quedar en ese estado de equilibrio, lo cual no quiere decir que quede en un estado emocional positivo, porque la persona puede venir, como me ha pasado aquí en Jalapa, Veracruz, capital del estado de Veracruz, en México, me ha pasado que viene gente a constelar y entonces lo que trae es, por ejemplo, siempre recordé de una señora que se había muerto su hija le había atropellado un coche, creo que era, y el coche, la persona nunca había sido detenida, la persona que atropelló a la hija se dio la fuga y no la encontraron. Entonces, claro, esto genera mucho dolor, mucha exclusión, porque genera injusticia, además, sentido de injusticia, una ira tremenda, además del dolor, etc. Y entonces cuando trabajamos eso y pudo la persona llorar eso y soltar eso, se va a su casa muy bien, pero muy bien en ese contexto y con ese ejemplo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir saltando en una pata de alegría, quiere decir que se va a su casa con su dolor va a durar toda la vida, porque perder una hija que tiene 20 años es un dolor que dura toda la vida, en tanto seas el padre o la madre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La persona hace la constelación, se despide de su hija, le da su lugar a su dolor y luego se va a su casa. ¿Se va bien? ¿Qué quiere decir en ese contexto? Quiere decir que se va con su dolor y puede manejar su dolor. Puede estar en equilibrio ante su dolor. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir de ninguna manera que se va a ir bien contenta. No, para nada. No se va a ir bien contenta porque su hija no se la van a devolver jamás. Y el dolor de perder un hijo de esa manera que ella lo perdió, y que sea un hijo y que tenga la edad que tiene, es un dolor insuperable. ¿Ok? Entonces, obviamente se va a ir con ese dolor, pero lo va a manejar. Esto es muy importante, que todos ustedes que hacen constelaciones por ahí tengan claro de que ustedes no pueden prometerle el oro y el moro a la gente. Dicen, no, tú aquí dejas esto y entonces te vas a tu casa y te vas a sentir bien. Bien, ¿qué quiere decir? Hay que especificar qué quiere decir bien. Y bien en este caso es eso que ya he explicado. Y entonces, ¿cuál es la clave de salud que tenemos aquí? Que es bien importante. Que si yo me voy a mi casa con mi dolor, no evito mi dolor, miro mi dolor y puedo mimar mi dolor, puedo acoger mi dolor, puedo decir, bueno, es terrible, es arrasador, es devastador, pero yo estoy aquí y puedo mirarlo y no voy a sonreír, obviamente, porque no me inspira a sonreír, pero puedo mirarlo y puedo manejarlo. Si yo logro hacer esto, mi estado de salud general va a ser bueno. Mis capacidades mentales van a estar activas para que yo pueda seguir desempeñándome en mi vida habitual sin estar siempre con aquella languidez, aquel estado de que uno se va como arrastrando por la vida, en el cual uno sigue atado al dolor y sigue leal al que se fue y sigue en el fondo deseando irse con el que se fue. Eso es lo que está pasando en el caso de un caso como este, en que se va la hija que no le tocaba, que era muy joven, la madre es pues mucho mayor y sigue viva y sobrevive a la hija. Entonces, todo esto abundo en ello para que quede claro qué es vivir una emoción de modo primario y qué es vivir una emoción de modo secundario.
que es vivir una emoción de modo sistémico, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, vamos a seguir con los ejemplos de ira que cada vez son más interesantes los que propone nuestro amigo desde el más allá ahora, Hellinger. El segundo tipo de ira, dice Hellinger, estoy leyendo en mis textos que me armé en un PDF, dice, en este caso yo me enfurezco o me enojo porque me doy cuenta de que no he tomado lo que hubiera podido o tenido que tomar, que no he exigido lo que hubiera podido o tenido que exigir, o que no he pedido lo que hubiera podido o tenido que pedir. En lugar de imponerme y tomar y conseguir aquello que me falta, me enfurezco o me enojo con las personas de las que no lo tomé, o de las que no lo exigí, o de las que no lo pedí, aunque hubiera podido o tenido que tomar, exigir o pedir. Esta ira, aquí la clave, aquí la clave de lo que te desequilibra en la vida y lo que no te desequilibra. Aquí la ira sustituye la acción. En lugar de actuar, como el otro que tú respondes, aquí simplemente sientes la ira. Y entonces es una ira que aparece como consecuencia de actos omitidos. Tú no haces algo y sientes ira. Entonces esta ira, atención a los verbos, te paraliza, te incapacita, te debilita y además dura mucho tiempo. ¿Ok? Te incapacita, te debilita y dura mucho tiempo. Esto es clave para entender por qué hay personas que nosotros... Yo me acuerdo siempre, teníamos un amigo donde yo vivía en Barcelona, mi amiga Ana Viana Ondiviela, una gran psicóloga, que me metió en todo este fregado de las terapias y de la psicología. Ella tenía un nene, tenía un hijo que se llamaba Joan Manel, y entonces Joan Manel tenía 9 años y era muy observador, y me acuerdo que un día teníamos un amigo al que todos con ingenuidad psicológica, incluida Ana, pensábamos, ¿por qué este hombre tiene ese carácter tan fuerte, ¿no? Que siempre está así como airado, eso es lo que le pasaba. Y entonces todo el mundo dice, no, es que tiene mucho carácter. Y el niño lo miró y se fue a su cuarto a jugar. Y después le preguntamos, oye, Joan Manel, ¿qué pasa con Marc, con este tipo, no? Que aparte era un tipo muy importante, o al menos él se lo creía, porque si era cónsul y era